sabía que estaba enfermo cuando se quitó la vida el 11 de agosto del año 2004. No hace relativamente mucho, ¿eh? En el 2004, el 11 de agosto, se quitó la vida, se ahorcó con un cinturón en su mansión de Beverly Hills. Decían, o dicen los que vivían con él, estallaba en los últimos años en llanto sin motivo, se olvidaba los diálogos que se había aprendido para sus películas, se perdía en medio de una conversación. Su viuda dice, era un desconocido en sus últimos meses. Una de sus maquilladoras de toda la vida dijo, era horrible verlo, que al final del rodaje se ponía a llorar y decía, estoy perdiendo la capacidad de hacer reír, que es lo único que sé. Y hace poco salió una biografía de la vida del artista que muestra al hombre detrás de los personajes, y él tenía un temor, una paranoia, que traía desde que era muy jovencito, temor a enfermarse. No era hipocondríaco, pero tenía temor a enfermarse. Y cuando se quita la vida, hacen una autopsia como corresponde, según la orden forense, y descubren que tenía una enfermedad neurodegenerativa. Se llama la demencia con cuerpos de Lewy. Los cuerpos de Lewy es una de las terceras enfermedades de demencia en el mundo. Se le dice cuerpos de Lewy porque son unos cuerpos llanos que aparecen, son como estructuras proteicas que aparecen y se instalan en las neuronas, y entonces a partir de allí todo se empieza a degenerar en un efecto progresivo de degeneramiento del cerebro. Así que el actor de Buenos Días Vietnam, Patch Adams, una noche en el museo, un día se quitó la vida y decidió que era lo mejor, puesto que no quería que le tuvieran lástima. Cuando yo recordaba la historia de Robin Williams, porque he visto sus películas, me parecía un actor, y me parece un actor estupendo, un comediante extraordinario, yo pensé que la sensación del miedo viene de muchas maneras. Y esto es independiente si somos actores o vivimos debajo de un puente como homeless, o literalmente no teníamos dónde dormir o pasar la noche, o tener una mansión. Es independiente, es indistinto del estrato económico, del estrato socioeconómico, el estrato espiritual, de donde vengamos, de qué cantera fuimos cortados. Todos en algún momento estuvimos ese miedo, ese temor a algo. Tal vez no a la muerte. Los que tenemos a Dios sabemos dónde vamos cuando nos toca partir a la eternidad, bajar al sepulcro, ¿no? Pero las personas, todas, indistintamente de donde provengamos, luchamos con algún temor, con un miedo a algo desconocido. Y yo llamé al temor una curva en el camino, porque es la curva, cuando uno va en la ruta, es el momento donde uno no puede ver lo que acecha a la vuelta de la esquina. Una sensación mínimo de inseguridad. Y en la vida, las curvas en el camino es cuando no sabemos qué viene. Ya sea que acabamos de casarnos o acabamos de divorciarnos. Ya sea que salimos del panteón o salimos de la nursery. Siempre hay un momento donde decimos, lo que viene no me compete, no sé, no tengo el resto del plano. Y esa curva en el camino produce, más que ansiedad, el temor. Si vamos a estar a la altura de las circunstancias. Si vamos a poder hacer frente a lo que viene. Y el temor es parte de la trama de la vida. Es imposible vivir sin miedo. El miedo no se lo puede ignorar, hay que enfrentarlo. Pero el miedo es parte de la vida. Y es un instinto básico de supervivencia. Hay un miedo que es saludable. Hay un miedo que no llega a ser tan poco miedo, sino precaución, pero que es primo hermano del miedo, que hace que uno mire a la derecha y a la izquierda antes de cruzar una calle. El miedo hace que uno se coloque el cinturón de seguridad cuando uno sube al automóvil. Es un miedo saludable, es un instinto de supervivencia. Que uno trate de atajarse así cuando ve que alguien va a arrojar una piedra, o cuando hay una explosión, que uno intente tratar de protegerse. Pero hay otro miedo que es una fobia, que no resiste análisis, que no resiste el sentido común. Existe un tipo de miedo que es la fobia, que uno no lo puede explicar, y yo no subestimo al que tiene fobia, Cuando digo no lo subestimo, no digo es un espíritu. Yo no puedo decir el que tiene una fobia le agarró un demonio, porque me consta que las fobias comienzan con una pequeña puertecita y después se transforma en un monstruo que navega en las profundidades de nuestro alma y no se ve. Nada más que el que lo siente lo sufre.
Porque una fobia es cuando el temor y la razón no están en contacto. Tienes miedo y no hay razón para tener miedo. Entonces vas y le dices a alguien, ora por mí porque tengo miedo, y la otra te dice, no tengas miedo, no te preocupes, y te da una serie de frases comunes que no llenan tu motor, no llenan tu tanque, no te calman. Sigues teniendo ese temor porque ya está afianzado como una fobia. 1 de cada 10 de los que hoy están aquí en River Arena, 1 de cada 10 sufre de alguna fobia, algo que no puede superar. Fobia a los lugares abiertos, fobia a las multitudes, fobia a los espacios cerrados, no sé, a los elevadores, a andar por la calle, a la migra. Hay gente que tiene fobias a algo. Y después estamos los otros 9 que no tenemos una fobia declarada, pero que sí transitamos por el jardín del terror de la vida, que muchas veces un golpe, un infortunio nos hace temer. El temor, uno apenas le abre una puerta, el temor dice, permiso, vete un pie, y después se te instala, de modo que se transforma en una paranoia. Y preguntas, yo tengo temor, y dice, hay gente que dice, no sé si hay vida después del divorcio, no sé si voy a poder subsistir. Otros dicen, yo no sé si hay vida después de la muerte de un cónyuge, la pérdida del sustento. Yo he tenido mis propios momentos de temor abrumador. La primera vez que me paro ante un gentío, ante una multitud, yo me acuerdo todavía lo que sentía. Imagínense un muchacho introspectivo, lleno de complejos. De pronto hablarle a un gentío yo dije, me voy a orinar acá. Yo tenía terror, no me salían las palabras, no podía mirar a la gente a los ojos. Recuerdo ese temor abrumador. Recuerdo el temor abrumador de salir al hospital con un niño, uno de nuestros niños lleno de sangre, que estaba mirando por una ventana en un altillo, de pronto tropieza, no sabemos con qué, se abrió la cabeza, lleno de sangre, y envolverlo en toallas, subir a un taxi y correr al hospital. Cuando dentro del miedo los protagonistas son nuestros hijos, es peor que miedo, es terror. Estuve ahí cuando lo tenían que coser sin anestesia porque no había tiempo, y yo me acuerdo estar ahí y decir, Señor, que no pase nada, que no pase nada. Yo sé que hay papis aquí que han vivido situaciones así, mirar a su hijo jugar al fútbol, a lo que sea, y de pronto ve que alguien lo golpea, cae y se queda inmóvil unos segundos. Son esos segundos que literalmente se te corta el aire a ti, porque piensas que tu vida podría cambiar tal como la conoces en un instante. Y esos temores a veces no te dejan vivir. Cuando la curva del camino llega a tu vida, esas curvas llegan en momentos donde uno tiene que dejar a los chiquititos en el kinder. Recuerda cuando fuiste a llevar a tus hijitos al kinder la primera vez y la maestra te dijo, déjelo, va a llorar un poquito, pero después déjelo. Y tu hija está ahogándose de... Tú quieres agarrar a tu hija y decir, me la llevo de acá, maldito, pero no puedes, tienes que dejarla ir. Y después vienen otras curvas del camino, cuando viene un condenado a llevarse a tu hija, uno de 25 años, 26, y dice que ama a tu princesa. Ese día va a llegar también para mí, algún incircunciso ha de llegar. Pero yo ya lo tengo resuelto, ya tendrá sus 48 años y que haga su vida. Que crezca. Hija, ya tienes casi 50, creo que puedes cuidarte sola. Curvas del camino, en que uno dice, no sé qué va a ocurrir del otro lado, pero el temor alguien lo definió como un pequeño chorro de duda, unas goteras de duda que fluyen a través de la mente y luego producen un canal tan grande que todos los pensamientos se escurren por ahí, todos los filtras a través del temor. Y esos temores crecen día a día hasta que nos encontramos paralizados, incapaces de hacer cosas para Dios, incapaces de creerle al Señor, porque el temor te va envolviendo. Dicen los psicólogos que hay 6 tipos de miedos, independientemente de los que no son fóbicos inclusive, pero hay 6 miedos que todos los seres humanos luchamos en algún momento: pobreza, crítica, pérdida del amor, que te amen o dejes de amar, enfermedad, vejez y muerte. Y cuando esas 6 cosas pasan por la vida, porque son estaciones donde sí o sí tenemos que atravesar, uno se llena de temor, son curvas del camino. Y el Señor me mostraba una historia de temor notable y de cómo el temor puede cambiarte y arruinarte la vida y robarte lo que Dios ya te dio.
Hay gente que yo estoy seguro que por el temor se está perdiendo bendiciones, se está perdiendo amor, se está perdiendo a su pareja, se está perdiendo empresas, se está perdiendo ministerios. Y no es que Dios no se lo quiera dar, el temor no les permite ver, les impide ver lo que Dios tiene. Hay una curva en el camino que no les deja ver y los llena de ansiedad y no avanza. Y las Escrituras hablan justamente cuando la delegación de espías, en el éxodo de Israel, la delegación de espías fueron a espiar, valga la redundancia, a Canaán. Moisés recibe de parte de Dios que por cada tribu, 12 tribus, tiene que elegir un delegado. Y esas 12 tribus eligen cada uno un delegado, 12 delegados, 12 espías, van a ver qué hay en la tierra prometida. Ya estaban allí. Así que se reúnen en una asamblea en Cades Barnea y dicen, bueno, vamos a decidir qué es lo que hay, vamos a hacer un reconocimiento. Dios nunca les envió a los espías para consultarles si conquistaban o no. Dios nunca les dijo, miren, ahora son mi board. Si ustedes después por mayoría votan que no lo hacemos. Probamos otra tierra prometida. No. Aquí van a una experiencia de reconocimiento. Nada más. Era un equipo de avanzada para la conquista. Dios dijo, esta es la tierra que ya les entregué. Noten el verbo, nunca dijo que les voy a entregar, vamos a ver si se las puedo dar. Ya les entregué, ese es el hogar final, luego de generaciones de esclavitud en Egipto. Estamos hablando del suelo patrio de Abraham, el sitio donde iban a plantar la bandera finalmente, el suelo patrio de sus sueños. Pero Canaán era la curva en el camino del Éxodo y los israelitas no podían ver a la vuelta de la curva. Así que envían 12 espías después de la asamblea. Y 10 de ellos, la historia la conocen todos, 10 de ellos vienen con un reporte negativo. 2, Josué y Caleb, que la Biblia describe que tenían otro espíritu, otra atmósfera, otra manera de pensar. Dicen que sí se podía porque Dios ya se los había dado, dijo los vamos a comer como a pan. Pero eso eran Josué y Caleb. Los otros 10 dijeron no, nos vimos a nosotros como langostas. Hay unos gigantes espantosos del otro lado, están armados hasta los dientes. Cuando vayamos nos van a liquidar. Y este informe negativo produjo una infección de temor que duró 40 años. No una semana, no un mes. Les costó años de penas y tragedias. Dios nunca había establecido ese espíritu de temor que trajo de vuelta al comité de recomendación. Era un espíritu de temor que se enquistó en el pueblo. 10 tipos infectaron una nación por 4 décadas mínimo. 10 tipos. Yo digo, qué increíble que 10 puedan infectar toda una nación. Les metió temor, les infundió un espíritu de miedo. Ahí es cuando el Señor me decía ayer, quiero que le digas a mis hijos que el temor ignora mis planes. El temor ignora el plan de Dios. Dios te puede dar un plan, Dios te puede dar un proyecto y tú dices, sí, Dios me lo dio. El temor va a hacer que te olvides del plan, si permites que el temor tome control. Aun cuando Dios te dio la palabra, el temor va a tomar el control, se va a poner al timón y va a poner a la palabra de Dios en el asiento trasero. Hay mucha gente acá que a mí me consta que tiene capacidad, que Dios está dispuesto a darle recursos, a conectarlos de manera divina con gente que no conoces, que vienen a ti a abrirte las puertas. Todo está listo para que el efecto dominó se produzca y el temor se para la puerta como el matón del barrio y te dice, acá no pasas. Es lo que le pasó a Israel, no pudo atravesar esa última línea. Dice la palabra en Deuteronomio 1:19, y salidos de Horeb anduvimos por aquel grande y terrible desierto, por el camino del monte del Amorreo, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Dios ya te dio. No termina este año sin que te convenza de que Dios ya te bendijo. Dios ya te dio. ¿Lo crees? Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube. Si yo te dice te la entregué, sube y toma posesión, cabezón. Te la entregué. Sube. Pero uno va creciendo, se va volviendo más adulto y por dentro gente más pequeña. Y el Señor dice, aquí está la tierra, tómala. Pasaron tantas cosas y no podían cruzar la línea final. Yo sé que hay gente aquí esta tarde
que muchas cosas de la vida le han pasado terribles situaciones, infortunios, y no está pudiendo cruzar la línea final en algo. El Señor me mostraba gente que estaba ahí. Estira la mano y ya tiene las uvas. Hace un paso y ya está en la tierra que fluye leche y miel. Pero hay gente que no puede cruzar la última línea. Yo conozco amigos míos que se arrepintieron en el altar antes de casarse. Y yo le decía, pero ¿amás a la chica? Sí, es la mujer de mi vida. ¿Y? No, el casamiento me dio una cosa. Y salió corriendo en la línea. Conozco otros que se prepararon en los seminarios, estudiaron. Y un día arde la zarza y Dios le dice, ve, esto es tu comisión, tu asignación divina. Y en la última línea se quedaron. Luego los vuelvo a encontrar y le digo, Dios no te había llamado. No, pero estoy trabajando de esto ahora porque me casé y mantener una casa. Pero Dios te dijo que te iba a dar los recursos. Sí, pero al final no se dio lo que esperaba. Le puse una señal a Dios que viniera un millonario para darme todo el dinero y entonces iba a ser del Señor. Tu abuela, Dios no actúa así. Las señales siguen a los que creen, no los que creen siguen las señales. Las señales siguen a los que creen. Y en la última línea se queda. Entonces yo estoy convencido de que Dios tiene un territorio a nombre tuyo. Que hay algo que no estás reclamando. Que algún día vas a llegar al cielo, Dios te va a llevar a un warehouse con tu nombre y un montón de paquetes cerrados. Así como UPS o FedEx, va a haber un montón de paquetes y vas a decir, ¿y eso? Bendiciones que no abriste. No que no te di, que no abriste, que dejaste en la puerta. Bendiciones que te arrebataron. Yo estoy seguro que va a entrar una soltera así, diciendo, Señor, me pudiste haber bendecido con uno. Y Dios te dice, mira, ahí tenías el musculoso... encima argentino, todo tenía. Ungido. Y ahí tenías un pelirrojo y allá tenías un rubio, porque si no te gustaba este, yo tenía otro plan B. Y huérfano, sin madre, todo. Hay gente que se va a enterar lo que se perdió por no cruzar la última línea. Así que yo creo que el temor ignora los planes de Dios. No solo los ignora, sino que distorsiona los propósitos divinos. ¿Qué es distorsionar cuando no estás viendo correctamente? Como esos espejos que distorsionan la visión. Yo creo que algunos pierden la perspectiva. El miedo es tanto que pierden la perspectiva de lo que están viviendo. Escuchen lo que Moisés recrimina que hace el pueblo. En Deuteronomio 1:27 dice, y murmurasteis en vuestras tiendas. No es que él los vio murmurando afuera, que se juntaron afuera en la plaza. En las tiendas, el Espíritu Santo se lo reveló. Esto va para los que dicen, no, yo no murmuro, yo me desahogo en familia. Por eso no es crítica. En tu tienda es tu casa. Murmuraste en tu tienda diciendo, Jehová nos aborrece, nos odia. Nos sacó de Egipto para entregarnos en manos de los gigantes. Nos tienen atemorizados, nuestro corazón está atemorizado, porque este pueblo es más alto que nosotros, es más que nosotros, las ciudades son más grandes que las nuestras y son amuralladas hasta el cielo. Ellos empezaron a decir, Dios tiene la culpa de lo que me pasa. Eso hace el temor, saca lo peor de nosotros, trae la queja, trae la acusación, trae la desconfianza. Miren lo que hicieron 10 tipos, infectaron una nación entera. Se promovió la queja de manera tal que empezaron a culpar a Dios. El único gigante que debían temer estaba dentro de ellos, que era el temor. Sus perspectivas estaban tan distorsionadas, estaba tan distorsionada que llegaron a decir, somos como langostas, nos van a aplastar. Nos han traído a este camino para que seamos la comida de los impíos. Ven que cuando más grande el temor, más débil es el razonamiento. No razonamos. El temor distorsiona nuestra perspectiva de los propósitos de Dios y encima lo culpamos a Dios. Me acuerdo exactamente que un día subo a un avión, iba para cierto país y abrí una rendijita de temor pequeña a volar. Miedo a volar. Yo no puedo tener miedo a volar. Que yo tenga miedo a volar es como que un pintor tenga miedo a la pintura, que un chef tenga miedo a la comida. Yo vivo volando. Y cuando subí a un avión me acuerdo que se movió más de la cuenta, que las turbulencias son algo natural, normal. En las leyes de aerodinámica un avión se tiene que mover.
Y sin embargo yo me empecé a preocupar y dije, opa, me agarró miedo. Pero dije, bueno, Señor, es un momento. Ya a la vuelta del viaje, ya venía con más miedo, el avión se movió un poquito y ya llamé a la azafata, le digo, señorita, haciéndome el vida resuelta, ¿no? Señorita, por favor, un juguito de naranja y una pregunta. Es como cuando uno va a la farmacia a pedir una aspirina y un supositorio, ¿no? Que uno dice, una aspirina y un supositorio. Bueno, así, jugo de naranja y una pregunta. Porque en realidad lo llamaba para la pregunta, no para el jugo. Le digo, este avión se mueve mucho así, es normal, es porque es viejito. Y me dice, ¿usted es novato viajando? No, yo viajo hace como 20 años. Ah, señor, no se preocupe. Sí, y el avión iba así, se movía la azafata. No se preocupe, es normal. Y ahí el temor empezó a crecer. No sé por qué, fue hace varios años, empezó a crecer. A tal punto que me paralicé. Y no es que le tenía miedo a la muerte. Dije, en el avión no me quiero morir, prefiero morirme en una cama. En el accidente terrestre es más fácil, es más rápido. Viene el chinito de frente, ¡ah! Uy, ya está. Pero el avión vas cayendo. Y me agarró un temor. Tuve que hablar con un piloto. Conocíamos una amiga que tenía un hijo piloto y tuve que decirle, mira, quiero que me mostró videos de cómo las alas resisten, que le paran un tractor arriba, que cómo prueban a los aviones. Me dice, no te preocupes. Le digo, ¿qué pasa? Y le empecé a preguntar cosas. Tuve que hablar con un piloto porque no me podía sacar el temor. Pero esto no es el tema. El tema es que yo empecé a culpar a Dios, igual que ellos. Yo empecé a rechazar invitaciones, empecé a no ir a ningún lado diciendo, Dios me metió este temor para que yo no viaje. Él es sabio. Y a veces, ¿qué me culpas a mí? Miedoso, yo no te metí ningún temor. Empecé a rechazar invitaciones, empecé a no querer ir a ninguna parte. Me llené de miedo. El enemigo dijo, si a este le pongo un temor de volar, no va a producir ningún impacto en ninguna parte. Él sabía cómo inmovilizarme. Estaba así de que me pase lo que la dama que se encerró 12 años en su departamento en Buenos Aires. Donde el enemigo te mete un temor. Digan que el Espíritu Santo después, yo dije, Señor, me tienes que liberar de esto. Un día me liberé a tal punto que hoy el avión se mueve, la gente reza, se empieza a poner los paracaídas y yo duermo. De verdad, yo duermo y veo que la señora se pone el paracaídas, no se va a tirar. Yo duermo. Me dio una paz el Señor. Pero recuerdo cómo el enemigo se quiso meter. Hay momentos que el enemigo se quiere meter con cualquier bobería para que tú no sueñes, para que tú no avances. Tal vez lo tuyo no sea miedo a volar, pero sea miedo a emprender un negocio, miedo a casarte, miedo a tener hijos, miedo a cambiarte de país, miedo a renunciar, miedo a dejar las redes. ¿Cuánta gente hay que se queda con lo peor? No conoce lo bueno porque dice, no, por lo menos esto es lo que tengo. Y ahí están, amarrados. No crecen, no avanzan, no pueden soñar. Hay gente que dice, ay, si pudiera. Y claro que puedes. Ay, es que si pudiera, es que yo ya no tengo edad. Ya estoy en los 30, te dice. Increíble. Hay gente que envejece cuando decide envejecer. Hay gente que le falta un bastón aunque tenga 25 años. Hay que darle un bastón y orar por su próstata aunque tenga 25 años. Porque uno envejece cuando decide envejecer. Cuando deja de soñar, cuando deja de pensar, cuando deja de avanzar, cuando el temor se le mete y termina siendo un paranoico o un hipocondríaco. E Israel tenía miedo y la culpa resulta que murmuraban en contra de Dios. El temor no solo te distorsiona e ignora los propósitos divinos, sino que es contaminante, es tóxico, desalienta a los que te rodean. Yo he visto que el que tiene temor, el temor extiende sus tentáculos. El que tiene temor hace que toda la familia tenga temor. El desaliento, el temor siempre es contagioso, es un principio devastador. Noten que 10 de los 12 hombres que espiaron la tierra prometida infectaron a toda una nación. A veces venimos con un temor que arrastramos desde chicos. Un temor que nuestras mamás, en su afán de cuidarnos, nos metían las semillitas de temor. Hagan memoria. Cuando yo empecé a ser adolescente y empecé a salir, mamá decía, cuídate, mira que ponen drogas en la Coca-Cola, y no te das cuenta y apareces drogado. Así que yo andaba con la lengua como lagartija, no tomaba nada porque decía, te puede meter droga. No, cuídate porque no te das cuenta y ¡brum!, te drogan.
Y después, mamá, después me tomo un taxi. No, porque los taxistas están arreglados con una clínica y te desmayan y te sacan los órganos. Hay gente que se despertó en una bañera con hielo sin riñones. Así que yo subí agarrándome los riñones. Digo, lléveme hasta... Te agarra miedo. Y ese miedo empieza a crecer a donde tú dices, no puedo andar. Yo conozco gente de acá que vive en Estados Unidos, pero que son de México, de Colombia, de El Salvador, de Guatemala, de Argentina. Quizás, no, mi país es muy peligroso, ya no puedo volver. Cuando yo voy de visita, yo no sé, tengo que andar con seguridad. Y sí, están bravos los países, pero yo les cuento una experiencia que conté en el primer servicio. Fui a Argentina esta semana, entre otras cosas fui a ver a mi papá. Entonces un amigo me dice, no andes tomándote taxi, que te cobran una fortuna. Yo te pongo un chofer que trabaja para mí. Le digo, no, ese es un tipo que no habla, te va a llevar con una camioneta para todas partes. Le digo, mira que tengo que ir a varios lugares, tengo algunas entrevistas. Sí, él te lleva. Yo lo que no tenía es ganas de bajar del avión de 14 horas de vuelo y ponerme a hablar con alguien. Entonces me dice, no, él es mudo, ciego y sordo, como Shakira. Y así maneja. Y llega el tipo, un grandote, así, un monstruo, era sentado. Y entonces empezamos a andar. Le digo, vamos a Billinghurst, a mi barrio natal. Digo, ¿conoce? Sí, por supuesto. Entonces me lleva a Billinghurst, que es el barrio no ha cambiado, las paredes están peor que antes, los barrios, esos barrios que están detenidos en el tiempo, ¿no? Así que fui al barrio y de pronto salimos del barrio, todavía estamos allí antes de agarrar la ruta y dice, se nos está pegando alguien. Atrás venía un auto, se nos está pegando alguien. Tranquilo, agarra un arma. Ah, sí, porque yo no nací en Buckingham, de ahí vengo. Entonces agarré el arma y dice, tranquilo, flaco, tranquilo. Ah, parece que lo viene a ver a usted. Y el tipo, para la camioneta y se baja y golpea la ventanilla. Y dice, Dante Gebel. Baje, como diciendo, baje que cualquier cosa yo le pego un tiro. Al otro, no a mí. Entonces, y había un muchacho que estaba todo con su ropa así de mecánico, no sé qué, me dice, Dante, te vi acá en el barrio, por eso empecé a seguir tu auto. No te acordás de mí, no estás el negro, soy el negro, decía. Y no me pude acordar. No, pero yo me acuerdo, yo creo que él o soñó que era mi amigo o Dios me hizo olvidar del negro. Yo soy el negro, ¿no te acordás? No me acuerdo. ¿Cómo que no? Yo estaba de novio con la Marisa. ¿Te acordás? La Marisa. La que está el negro. Y como me insistía tanto que habíamos compartido la cuna, entonces... ¿Qué se hace en esos casos? Negro. Estás igual. Y se puso feliz, porque si le decía no te conozco, se suicidaba ahí. Negro, ¿qué haces? Y todo por allá, porque eso no falla, todos tienen un por allá. Y tu gente, porque por más que sea solitario, gente tiene. Y tu gente, che, ¿y tú cómo es? Mi hermana. ¿Es tu hermana? Entonces me completaba la frase y así mantuvimos una charla. Yo digo, cualquier cosa, está armado el otro y lo mata al negro. Subo, y claro, estaba armado porque el chofer era un comisario de la policía. Había sido comisario ahí en mi barrio. Ahora es un policía retirado y tiene portación de armas, ¿no es cierto? Entonces me decía, no, es que aquí yo sé que su seguridad es muy importante y si veía que se ponía la cosa fea, me decía. Dice, ¿conoce al caballero? Eran amigos de la infancia y no tengo la menor idea quién es. Sé que es el negro. Pero yo pensaba, fíjese cómo la mente te puede llegar a crear una historia. Si este muchacho no era de seguridad y no paraba, cada vez empezábamos a correr diciendo, tuvimos una persecución, alguien nos quería matar. ¿Cómo el temor podía infiltrarse? A lo mejor con una bobería, con algo que era cotidiano.
Y me pasó esta semana y yo decía, es increíble que muchos venimos de esos lugares donde nos acostumbramos al peligro, a que te podían pasar cosas. En mi país a mí me asaltaron 3 veces, me robaron las zapatillas, el cinto, eran cosas que podían pasarte. Hoy en día nosotros, el solo pensar que nuestros hijos podrían estar ante el más mínimo peligro, a veces nos transformamos en guardiacárceles. No les dejamos ser libres y lo contaminamos a nuestro hijo, como mamá me decía. Te van a poner drogas, te van a enfermar, te van a quitar los órganos. A veces uno sin querer arrastra en los patrones genéticos esos miedos. Y hay que cortar, porque el temor saludable es aquel que hace que tengas cuidado. El temor saludable te coloca el cinturón de seguridad. La fobia hace que no subas al auto. El temor saludable hace que mires la calle antes de cruzar. La fobia hace que no salgas a la calle. El temor saludable es que tomes tus recaudos antes de emprender un negocio, veas con quién te vas a asociar, de dónde vas a sacar los recursos. La fobia hace que digas, me quedo de empleado porque es lo seguro. La fobia no te deja avanzar, no te deja pensar. Y se infecta, se transmite, es algo desalentador. 40 años arruinados por 10 hombres que tenían miedo. Cuando ellos regresaron trajeron a un gigante mucho más terrible de los que habían visto, el gigante del temor, que acechó todo el campamento y devoró la fe y el valor de una nación. El temor es transferible, no te olvides de eso. Siempre decimos nosotros que nadie, como dice el apóstol, con ligereza imponga manos. Claro, no es que el que te toca ya te pasó el temor, pero a veces uno está tan abierto, tan sensible, uno es como tierra mojada, entra la semilla y entra el palo también. Y cuando uno es una tierra mojada que dice, pastor, ore por mí, ese hombre, si a veces es pastor o no es pastor, ora por ti y muchas veces te va a transferir sus temores, sus cosas. Ojalá que te transfiera fe, que te transfiera valor, pero a veces hay cosas negativas. Me acuerdo que estábamos por hacer nuestro primer estadio en el año 96. En el año 91 Dios nos da una palabra y me dice, pastor de los jóvenes te dirán. Llenarás los estadios, en una noche Dios te hará conocido, traeré la gente del norte, del sur, del este y del oeste, yo los soplaré, no te preocupes, ni por la gente, ni por los recursos, porque yo soy el que te levanto, muchacho. Yo tenía 23, 24 años, un pibito, chamaco. Y Dios nos da una palabra de fe, y en fe vamos al estadio, rentamos el estadio en fe, pagando una pequeña parte, una seña, diciendo que el resto lo vamos a pagar después que se termine el evento. Tuvimos favor con el presidente del club. El presidente del estadio Vélez, se llamaba Gámez, me dice, ok, ahí está el estadio, pueden hacerlo, pero unas semanas antes yo voy a predicar a una pequeña iglesia de provincia, donde hay un pastor que todavía recuerdo, no le diré quién es por una cuestión de no herir susceptibilidades. Le digo, pastor, ¿no orás por mí porque voy a hacer un estadio? Y él me dice, pero no te conoce nadie. ¿Y los recursos? No tengo nada, pero Dios me dijo. Bueno, me impone las manos y ora. Y dice, Padre, yo te pido que lo bendigas. Si tú lo has mandado, está bien. Si no es tu voluntad, está bien también, Señor, que se dé cuenta que tú no lo mandaste. Pero si tú lo enviaste, Padre, esas oraciones que no se comprometen demasiado, ¿viste? Si te sanás, gloria a Dios. Y si te morís, porque Dios quería que te muriera. Esas oraciones que no se comprometen. Cuando termina de orar, me dice, estás loco. Yo oré, pero estás loco, flaco. Esto es un suicidio. ¿Quién te va a ir a ver? No te conoce nadie. No, yo ni loco. Claro, era el pastor de una iglesia más o menos pequeña, con un montón de temores. Y ahí me di cuenta, sin querer, que me lo había traspasado los miedos. Me fui a dormir con un miedo. Me levanté con un terror. Que dije, vamos a suspender todo, suspendamos, esto no es de Dios. Me olvidé de las palabras proféticas, me olvidé de lo que Dios me dijo, de todo. Un terror de que no iba a poder pagar, que iba a terminar preso, soñaba de que salía al estadio y no había nadie. Y había un compañerito del colegio que decía, ¡ja, ja! Y se reía de mí. Soñé que salía, ¡ay! Me había olvidado de vestirme. Mire, el temor abrió una puerta y todos los pensamientos se filtraron por ahí. Volvemos a orar con el equipo de profetas, unas hermanas que oraban, y dice la hermana, el Señor me muestra que un espíritu de temor se metió en ti. ¿Te hiciste orar por alguien? Sí, un pastor. Dice, bueno, te transfirió el espíritu de temor, te transfirió el espíritu de miedo, y hay que cortar ahora. Fíjense lo importante.
que uno a veces va por la vida. ¿Puedes creerlo o no? Yo lo viví. Y yo sentía que no podía avanzar y dijeron, vamos a cortar, porque te hicieron una oración hechicera. Y yo digo, ¿qué es una oración hechicera? Dice, cuando alguien sin querer te maldice, te ata, te cierra. Esa gente que va a tu casamiento y dice, bueno, que la pasen bien, ¿eh? Estos van a durar lo mismo que un gas. Y se va. Tú sientes la vibra. Vieron que hay gente que es así. Los creyentes solemos ser así. Te estás casando y yo te digo, espera, no te metan los cuernos, vamos a esperar. Me compré un auto, espero que no te mates con toda tu familia adentro. Son así los creyentes escriben en las redes. Decimos, estamos bendiciendo, espero que esto dure, espero que esto sea de Dios, espero que no sean puras emociones. Ven la foto de ustedes llorando, espero que no sean porque van a ver un comediante. O sea, la gente a veces suelta palabras que si no estás cubierto con la armadura de la fe, no estás cubierto por la sangre de Cristo, esos temores vienen hacia ti y te detienen, te estancan. Gente que está esperando que te vaya mal. Pero la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que los que vienen en contra. Mayor es lo que Dios nos dio. ¿Tú lo crees de verdad? Y resistimos. Entonces cuando quiere venir el temor se va. Y yo hasta el día de hoy me cuido de quien me ora. Y a veces para no ser grosero alguien me dice, déjamenos orar por ti. Yo digo, Señor, me cubro con tu sangre ahora. Y ni lo escucho. Porque yo creo en la transferencia de espíritus. El temor ignora las promesas de Dios. Entonces os dije, Deuteronomio 1:29, no teman, no tengan miedo, Jehová va delante de ustedes, Él pelea por ustedes, conforme lo hizo antes, lo hará ahora. Él está delante, Él está detrás, Él estuvo en la columna de nube y en la columna de fuego, volverá a estar. ¿Tú lo crees? ¡Aleluya! La Biblia nos dice que Él los había llevado, literalmente dice, yo los llevé como un padre a sus hijos, como trae el hombre a su hijo por todo el desierto. Dios los trató como infantes al pueblo de Israel. Los alimentó, los sostuvo, los mimó, los apapachó. Ay, ¿tienen hambre los niños? Ay, cae maná otra vez. Y caía el maná. Estamos hartos de maná, vengan las codornices. Dios los alimentó, los bendijo. Ahora tenían que pasar el examen. A veces vamos por los desiertos y los desiertos en la vida es para que creemos lazos con nuestro Padre. En los desiertos aprendes a hablar con Él, en los desiertos ganas intimidad. Y Dios quería que lo amaran por lo que Él es, no por lo que les daba. Así que el desierto fue una etapa donde era el tiempo en que ellos tenían que sacarse a Egipto de dentro. Salieron de Egipto en cuestión de horas, pero Egipto de dentro les tardó 40 años y a algunos no se les fue. De hecho, murieron ahí en el desierto. La esclavitud es tan fuerte en algunos, el miedo es tan fuerte que a veces tarda años en que empieces a confiar en las promesas de Dios. Y Dios le dice a Israel, así como yo estuve, yo voy a estar, yo no cambio. Le estaba diciendo, no mires lo que los faros delanteros de tu automóvil te muestran, que son los gigantes. Te doy permiso para que mires por el espejo retrovisor y veas cómo yo estuve, como nunca te he fallado. Como estuve en el pasado, tú tienes que mirar hacia atrás y Dios dice, y tienes que decir, si Dios nos trajo hasta aquí, nos va a llevar hasta el futuro. Pero sus ojos estaban congelados por lo que veían adelante y parecía que los gigantes aplastaban todo lo que Dios había hecho. Por eso yo te pregunto esta tarde, ¿de verdad que no hizo nada Dios en tu pasado? De modo que puedas decir cómo estuvo, va a seguir estando. ¿De verdad que todos tenemos la memoria tan frágil que podemos decir, a mí Dios nunca me libró de nada? ¿Cuántos están aquí y dicen, Dios me sacó de situaciones que pensé que no iba a salir? ¿Tienes cosas para contar? ¿Tienes una historia para contar? ¿Sí? Que dice, Dios me sacó, Dios me libró. Contesto en el servicio anterior y no quiero pasar por alto. Yo me forjé como un hombre de fe de muy jovencito, pero no porque era un gran hombre de oración, de estar en las montañas con Dios, porque no teníamos recursos, era fe o fe. No teníamos una iglesia para recurrir, empresarios, amigos, no teníamos nada.
Entonces era fe. Nunca tuve un presupuesto en mi vida, porque ¿qué iba a tener presupuesto si no tenía plata? Me decían, tienes que hacer un presupuesto. Cuando venga para pagar, Dios dará para pagar. Pero no teníamos entradas, salidas, nada. Llego a Estados Unidos y aquí me dicen, los anglos, para los cuales nosotros dependíamos, me dicen, aquí hay un presupuesto. No te puedes mover de este presupuesto. El presupuesto no alcanzaba ni para pagar los boletines que tienen en las manos. Y yo digo, ¿cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a hacer tal cosa? No sé, el presupuesto. Aquí se maneja por planillas Excel. Lo que está dentro del presupuesto puede gastar. Sí, pero necesitamos más músicos. No está en el presupuesto. Entonces durante meses yo empecé a ajustarme al presupuesto. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto puedo gastar? Y había poquito y yo decía, Señor, ¿qué pasó? Es como que Dios no pudo pasar la migra, como no lo dejaron venir para acá. Que Dios quedó de México para allá, Estados Unidos, Dios acá no operaba. Y un día el Señor me dice, yo soy el mismo Dios de ayer. Quiero que mires por el espejo retrovisor, que dejes de mirar los gigantes y mires de dónde te traje, cómo te formé, qué pasó en tu desierto, quién te sustentó, quién te mantuvo, cómo fue tu éxodo. Ahora te encontraste una curva en el camino y te morís de miedo. Entonces llamo a Argentina a un amigo que tengo allá y le digo, búscame en un lugar que habíamos dejado un depósito, cajas, mis periódicos, las revistas donde yo haya salido. Y este habrá pensado, le agarró el espíritu de megalomanía, que querrá verse a sí mismo. Le dije, quiero que me traigas todos los recortes de periódicos, qué dijo la prensa, quiero que los traigas. Y cuando vengas aquí a Estados Unidos me traiga los recortes. Me trajo un pilón así. Empecé a recortar y mandé a hacer cuadros. Dice el pastor de los jóvenes anoche llenó el estadio, no se sabe dónde saca el dinero, pero ahí está. Todo. Toda nuestra oficina hay cuadros memoriales de lo que Dios hizo. El que va y no conoce mi corazón piensa, mirá, este se está mandando la parte de quién fue o qué hizo, pero es para mí. Cada vez que alguien me viene a decir, no hay plata, no tenemos, no hay, el Señor me dice, vuelve a mirar lo que yo hice. Como estuve contigo, yo voy a estar en tu futuro, voy a estar en tu presente, voy a seguir estando contigo. ¿Tú lo crees de verdad? Así que si yo fuera tú, pegaría versículos bíblicos en la alacena, en la nevera. Versículos que te sostuvieron, pégatelos. Aunque tengas seminario bíblico, aunque seas doctor en divinidades, pégate versículos. Donde pase más tiempo junto al inodoro. Ahí. Para que te recuerden cómo Dios te sostuvo. Recuérdate, si hay una radiografía o un diagnóstico médico que el médico te dijo, mire, me sorprende que usted no tiene nada, no lo tires, vuélvelo a sacar y dile, este mismo Dios lo volverá a hacer otra vez. Dios te va a respaldar, tú lo estás creciendo, te va a bendecir el Señor. Va a abrir puertas, sendas donde no la hay, caminos que parecía que estaban cerrados, porque el temor es un pecado. El temer es un pecado. Dios le dice, no quisiste subir, fuiste rebelde al mandato que yo te di. El temor es lisa y llanamente desobediencia. Cuando la palabra dice no temáis, es en el orden imperativo, es una orden, no temáis. ¿Cuántas veces Dios te tiene que decir no temas? El tener temor es vivir en pecado. Para Israel significó una generación perdida, sentenciados a vivir sin reposo, nómades de vagar sin hogar por el desierto. Hasta que el último murió, no entraron al hogar. Y yo sé que hay personas aquí que Dios les ha preparado regalos valiosos, increíbles. Tienen ahí están a punto de tomarlo y sin embargo el Señor dice, te vas a vagabundear por el desierto o por el cementerio de los sueños rotos. Porque ¿qué pasa si tomo la decisión equivocada? ¿Qué pasa si no es el compañero para mí? ¿Qué pasa si me voy de misionero y extraño? ¿Qué pasa? Y los que se niegan a obedecer a Dios se condenan a vagabundear en el desierto de los sueños que nunca pudieron ser. Yo estoy convencido que el temor es una curva del camino, pero estoy convencido que los que no toman la curva dejan de avanzar. Y el Señor dice, cobrad ánimo, esforzaos, no teman. Yo voy contigo, no te dejaré, no te desampararé. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Están conmigo? No temas, dice el Señor. Y te digo lo que dije hoy esta mañana temprano, no te rindas. Mi querido, no te rindas. No me digas que tienes 70 años y por eso te vas a rendir.
No te rindas aunque tengas 80, si tienes 20, 14, no bajes los brazos. Todavía no sonó la campana, nadie arrojó la toalla. Y si te caes en el cuadrilátero, bueno, te vuelves a levantar. Y si te equivocas, te vuelves a levantar. Abajo hay una red llamada gracia. Caes en la gracia y te vuelves a levantar. Pero no te rindas, pelea. Ofrece batalla. No te des por vencido. Pelea por tus sueños, pelea por tu compañía. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto, porque la vida se te va a escurrir. Y el temor lo que hace es esclavizarte y robarte lo que no se puede recuperar. Tiempo. El dinero sí se puede recuperar. Nos consta de gente que ha estado en quiebras financieras y salió adelante. Pero el tiempo, ¿quién te devuelve los años no bailados? ¿Quién te devuelve los años que no bailaste? Los años que no celebraste. ¿Quién te devuelve los años que no amaste? Los años que no entregaste, los años que no sembraste. Hay un momento que vas a sentirte solo al final de la vida diciendo: no escuché aquel mensaje esa mañana del 10 de noviembre en que Dios me decía: tienes que emprender, tienes que hacer, tienes que vivir una vida digna de ser contada. Una vida que Hollywood quiera llevar a la pantalla tan solo de saber lo que estás pasando, lo que te atreves a creer. Tienes que hacerlo. Acá hay jóvenes, hay muchos jóvenes, sean audaces. Y no pueden decir: es que si me sale mal no tengo modelos. Bueno, entonces, como decía Pablo, mírenme a mí. De donde yo vengo, tu mejor amigo era el negro. De donde yo vengo, cuando regresas al barrio tienes que volver armado. O sea que no nací en una cuna de oro donde ahí salieron los Nobel, los Pulitzer y los que ganan Oscar. Entonces no hay excusas para decir: bueno, lo que pasa es que este es de Gringolandia. Yo de donde vengo, los sueños estaban rotos, estábamos presos, no teníamos miedo a todo. Pero yo un día dije: voy a comprar mi libertad, tengo que pelear la vida, tengo que creerle a Dios. Y le creí a Dios y salían los pastores a decir: no eres de Dios. Eres una moda, vas a pasar, eres un muchachito, vas a avergonzar el evangelio. Ya hace 30 años de eso. Y cada vez que hacíamos algo: eso no es de Dios, Dios no te va a bendecir. Te fuiste de Argentina, cobarde, porque allá seguramente vas a fracasar. Iglesia, o porque creo en algo, automáticamente, ¡pum!, el pasado queda olvidado. Si bien técnicamente para Dios es así, el problema es que nosotros seguimos lidiando con el pasado. Y de allí que cada domingo, por lo menos durante los últimos, Dios nos viene hablando de sanar esas heridas. El domingo pasado yo les decía una frase que acuñó mi mamá: que ninguna herida tapada cura bien. Aunque uno le ponga una curita, un apósito, ninguna curita tapada finalmente se va a sanar, porque empieza a ponerse pútrida, porque se empieza a infectar. Y eso también va para todos los órdenes de la vida. Creo que cuando uno se reconcilia con sus heridas, con sus laceraciones, con lo que ha pasado, tiene oportunidad de sanar. Lo cierto es que cada adulto, cada ser humano que transita la vida adulta, la adultez, no deja de ser otra cosa que el niño que lo precedió. Es algo que no podemos olvidar. Y es algo que me interesa mucho recalcar, porque tiene que ver con nuestra sanidad interior, con nuestra autoestima sana, que es la única manera que uno puede hacer para amar a Dios. Sanarse para de ese modo amar al prójimo y amar a Dios, si no es imposible. Entonces siempre la edad adulta está enraizada en la niñez, en cosas que nos pasaron, las buenas, las malas, los buenos recuerdos, los no tan buenos. Y las disfunciones adultas han sido modeladas, han sido influenciadas por los tutores, por la presencia o por la ausencia de nuestros padres. Fuimos modelados de alguna forma. Yo mantengo esa opinión porque no dejo de ser el niño que fui en un cuerpo de adulto. O sea, soy un niño que creció, como la mayoría de los que estamos acá. Y la ausencia, la presencia paternal determina de alguna forma nuestra manera de pararnos en la vida. Lo que hacemos está confirmado por sociólogos, por psicólogos, que cualquier cosa que uno haga en la edad adulta como un patrón, de una manera repetitiva, tiene que ver con una raíz de la niñez. Y yo ayer, mientras que escribía este mensaje, yo pensaba ¿qué habrá pensado? ¿Qué recuerdos obsesivos de la niñez habrán atormentado a Adolfo Hitler, por ejemplo? Sin ánimo de justificarlo. Nunca justificaría a un genocida. Pero me pregunto,
si alguna vez cuando niño hubo algo, un punto de inflexión o un quiebre, que después devino en el adulto que todos conocimos. Quizá no, pero digo, ¿qué recuerdos de la niñez tendría? ¿Qué crianza? Y así como pienso de él, pienso también qué afectó la vida de Martin Luther King, de Abraham Lincoln, por mencionar figuras épicas de la Unión Americana, que habrá delimitado, programado la vida de Mahatma Gandhi, que habrá hecho que Nelson Mandela fuera quien es, luchando con el apartheid, luchando con tantas cosas que estaban enquistadas en el mundo, y el mundo nunca va a ser igual, nunca será tal como lo conocíamos después de Mandela. Pero ese Mandela alguna vez fue niño, y si uno investiga arqueológicamente en sus biografías, descubre que eran niños algunos que sufrieron, otros que se criaron sin padres, algunos capitalizaron el dolor, usaron el dolor para bendecir a otros, otros salieron a la vida enojados, heridos, víctimas también, pero a herir a otros para cobrarse de alguna manera lo que suponen que la vida les debe. Lo cierto es que yo creo más que nunca que la presencia de un padre, de un tutor, de una tía, de una abuela que nos haya criado puede originar en nuestras mentes, la presencia o la ausencia, un pensamiento recurrente, un pensamiento obsesivo. Si un padre nos abandonó, si una mamá se fue de la casa, hay un momento que el niño piensa, a lo mejor yo hice algo para que esto ocurriera. Yo nunca voy a olvidar que estábamos en una consejería y la dama me dice, bueno, mi esposo nos abandonó, resulta que era un mujeriego, borracho, un día lo descubro con otra mujer, etcétera, etcétera. La cosa es que me cuenta que el matrimonio estaba irremediablemente roto y dice, aunque él intentaba ser buen padre, a mí no me sirve eso, si no puede ser un buen esposo, así que decidimos que hemos de vivir separados. Y el niño estaba aparentemente como jugando con un celular y luego el niño me dice, ¿yo podría hablar con usted? Así que le pido a la dama que me deje a solas unos minutos con él y el niño me dice, mire, yo no sé qué contó mi mamá porque no prestaba atención, pero la culpa que papá se fue es mía. Porque siempre me decía que acomode los cajones y él me decía, un día no me vas a encontrar más. Así que un día agarró y se fue, tiene que ver con mi desorden. O sea que el chiquito se había hecho cargo de lo que había ocurrido en el matrimonio de sus padres cuando él era simplemente una víctima pasiva. Y yo digo, suficiente estrés tiene un niño con la vida de infante como para que encima tenga que cargar con la culpa de algo que él no pidió, que él no generó. Ahora ustedes dirán, bueno, ese niño tarde o temprano se va a dar cuenta que su padre no se fue necesariamente porque él no acomodaba los cajones. Sí, algunos sí. Otros crecen, pero se vuelven gente más pequeña. O sea, se vuelven adultos, pero su manera de razonar sigue siendo infantil. Claro, ese niño cuando sea grande lo más probable no es que diga, se fue porque yo no acomodaba los cajones, pero en el subconsciente lo más probable es que quede una mancha de culpa. Sí, yo algo tuve que ver. ¿Por qué lo sé? Porque también alguna vez hablé con una mujer de 40 y tantos que me dijo, ¿sabes? Yo creo que si yo no hubiese nacido, mis papás seguirían juntos. Porque mi mamá me confesó que fue el embarazo el que hizo que ellos se pelearan. Y esta dama cargaba con una culpa de haber nacido, lo cual es una crueldad absoluta. Y esos procesamientos mentales que uno mantiene de adulto, esa manera infantil de pensar, es la que hace que nunca podamos sanar la estima. Entonces un día el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, le dice en Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y entendía como niño. Mas cuando fui hombre, dice el apóstol Pablo, dejé lo que era de niño. Él hace especial, le pone un especial interés casi quirúrgico a las tres palabras. Él dice, yo hablaba, pensaba y entendía como niño. Lo cual está diciendo que cuando afrontó la vida de adulto, cuando hizo el crossover, cuando cruzó a la vida de adulto, dejó de hablar, de entender y de pensar como un niño. Yo hablaba cuando era chico. Mi madre me escuchaba muy atentamente cuando yo hablaba, lo cual era un lujo en nuestros tiempos. Acuérdense que yo nací en el siglo pasado. Algunos dicen, ay, los millennials. Yo no soy millennial, yo soy sesentennial de aquel tiempo. Y había algo maravilloso que hizo especial a la vieja, es que ella me prestaba atención. Y eso honraba mi opinión. Ella decía, a ver, Dantecito, contame. Y eso hacía que honrara mi opinión. Yo tenía alguien que me escuchara. Porque provenimos algunos de una generación donde los niños no podíamos hablar.
No hable, que están hablando los adultos, decía la vieja. Como diciendo, tu opinión no importa. Están hablando los adultos, vaya para afuera. Entonces yo entendí que mi opinión no valía, para mi papá no valía, pero mi mamá de tanto en tanto enriquecía mi autoestima, porque me decía, Vedantecito, contame. Y me hacía creer que mis ideas eran importantes. Como les dije, mamá tenía 6º grado de la escuela primaria, pero no por eso dejó de ser autodidacta. Entonces tenía toda una biblioteca en casa que nos puso a disposición. Y ahí estaba Charles Dickens, Mark Twain, Emilio Salgari. Y ella decía, lean todo, con voracidad, ficción, ensayos, todo, libros de química. Y era lo único que había en casa, no había iPad, no había conexión satelital. Entonces leíamos con voracidad, con desorden. Y ella decía siempre, ahora quiero que me relates un propio cuento. Contame un cuento mientras que yo lavo o plancho. Y entonces mi capacidad narrativa empezó a desarrollarse. Yo decía, había una vez un niño muy pobre, que el padre no le compraba nada, pero la madre le compró una bicicleta. Yo para ver si se sentía aludida la vieja. Nunca se dio por aludida, siempre pareció era ficción. Pero mi mamá era el mejor público para contarle un chiste, por ejemplo. Entonces yo le decía, mamá, te voy a contar un chiste. Y la vieja se reía alta, le digo, pero no te lo conté. Le digo, no, pero va a ser gracioso. De allí yo que en toda la oratoria, en la dialéctica, siempre pongo una humorada, porque siempre siento que mamá se sigue riendo. Mi mamá no importaba la narrativa. El saber que era un chiste ya se despanzurraba de la risa. Y a mí me gustaba. Entonces cuando no tenía chiste los inventaba. Y ella, aunque el chiste era pavo o chistonto, hacía que se reía. La cosa que yo sentía que cuando hablaba mi opinión era valorada. Jesús se pasó hablando 7 días sin parar, se metió en el templo y hablaba con los maestros de la ley. Tenía unos 12 años. Y dice la Biblia que los eruditos no podían creer su respuesta en lo que él hablaba. Así que creo que eso sana la estima de un niño cuando puede hablar. Y Pablo dice, yo hablaba como niño. Pero lamentablemente muchos de nosotros no fuimos escuchados. Cuando hablábamos no importaba tanto nuestra opinión. Y eso no es lo importante en sí o lo más grave, sino que algunos han perdido la capacidad de comunicación. Entonces cuando uno se hace adulto ya no habla. Y empieza un poco a parecerse a aquel padre que tampoco hablaba. Algunos perdieron la capacidad de comunicarse. Yo digo siempre que las mujeres celebran su feminidad. La celebran porque se cambian los maquillajes, se ponen esto. Y los hombres a veces no celebramos nuestra masculinidad. Somos aburridos, creemos que eructar y tomar cerveza nos puede hacer machos. Sin embargo, no es solo eructar, es decir, bueno, yo tengo que crecer intelectualmente, espiritualmente. Lo cierto es que en algún momento perdemos la capacidad de comunicarnos porque nos dijeron, cállese la boca, quédese quieto, no hable. Y eso se nos va metiendo en nuestro corazón y un día perdemos la capacidad de decir lo que nos pasa. Se nos graban frases, los machos no lloran, no lloren. Entonces nos marcan la manera en que hablamos o no hablamos cuando éramos niños. Yo estoy seguro que si mamá no hubiese sido mi primer público de uno, yo estoy seguro que no estaría hablándoles a ustedes esta mañana o esta tarde. Estoy convencido, no hubiese desarrollado mi capacidad narrativa. Y aunque no era un orador a los 8, 9 años, yo sentía que a alguien le interesaba lo que yo podía decir. De otro modo me sentía que no tenía voz, que no podía comentarle a nadie. El apóstol Pablo sigue diciendo, no solo hablaba como niño, sino que pensaba como niño. Y esa también es una declaración poderosa, porque para lo que un niño puede ser normal, para un adulto puede resultar, si sigue pensando como un niño, algo fatal. El hombre que crece o la mujer que crece y sigue siendo un niño, lo único que cambia es el precio de sus juguetes. Pero tiene juguetes más caros. No tienen que decirme que sí, ni me hagan así con la cabeza como pasó en el primer servicio. Pero díganme, mujeres, si a veces no miran a su marido y dicen, pero este no creció. Cuando se pone caprichoso, y no una vez, sino cuando tiene un patrón de capricho. Ah, yo quería, no voy a comer eso. Decís, señor, te lo llevas o te lo mando, ¿para qué vive? ¿No? Y también pasa con las mujeres. Tampoco le quedó grande la yegua. Podemos hablar de la yegua también. Las mujeres también, hay mujeres que, aunque se visten con tacos altos y usan rímel y maquillador y bolsos caros, siguen ocultando una niña caprichosa, donde cree que el marido o el esposo le tiene que dar, o el novio, todo lo que papá me daba. Y hay personas que son así, no crecen nunca. Piensan como niños a pesar de que tienen un cuerpo adulto.
Y cuando sienten que son niños y que se merecen que le pasen las cosas, empiezan a veces las adicciones, el querer llenar ese hueco de alguna manera. El bebedor social, el que toma alcohol en demasía y se emborracha, hay que llevarlo entre 3 o 4 porque en una fiesta de gala se emborracha, es lo mismo que el pordiosero que toma tequila o cualquier bebida fuerte envuelto en una bolsa de papel. Lo que cambia es el precio del juguete, pero los dos son adictos. Los dos están necesitados el uno como el otro. Uno paga más caro su juguete, pero al final ambos fracasan en el escape de no afrontar la vida adulta. Por eso Pablo decía, yo hablaba como niño, pensaba como niño. Y lo tercero, lo que más me llama la atención, que dice, yo comprendía como niño. Hay una versión que dice, yo juzgaba como niño. Porque el comprender es como... la comprensión es el proceso digestivo de la mente. Cuando uno, lo que al principio pensaba, ahora lo transforma en una conclusión. Uno comprende como niño. Si de adultos nuestra comprensión sigue siendo elemental e infantil, uno llega a conclusiones inmaduras. Es como esta dama que me decía, si yo no hubiese nacido, mis papás seguirían juntos. A lo mejor no. ¿Quién te metió esa idea en la cabeza? ¿Cómo con 40 años, con casi medio siglo de vida, vas a cargar con un estrés así? La comprensión infantil, navegando en la mente adulta, en un adulto lastimado, es peligroso. Porque uno va por la vida como arrastrando cargas que no nos pertenecen. Hay muchos niños que crecieron en hogares destrozados y en algún momento de su vida llegaron a la conclusión de que por su culpa pasó lo que pasó. Por su culpa fue el hogar disfuncional. Y esos conceptos infantiles los replicamos después en nuestras relaciones adultas. Yo sabía que me iba a divorciar porque mis padres también se divorciaron. Como si el patrón viajara genéticamente en la sangre. Como si los errores de los padres necesariamente tienen que repetirse en los hijos. Y esas percepciones y esas conclusiones producen una vida de inseguridad. Uno no se puede parar bien en la vida porque siente que va a repetir lo que le pasó a los padres. Otros arrastramos heridas infringidas a veces por verborragia, por palabras infringidas por otros niños. En nuestro tiempo navegabas en el bullying. ¿Alguien se acuerda de esto, sí o no? ¿Cuándo tu papá te iba a defender de un bullying? Vamos a hablar con la maestra, te cambio de colegio. Mi papá decía, algo habrá hecho. No, pero me dicen, hey, defiéndase. Pelee, mi hijo, me decía mi papá. El tema es que yo era peso lástima. No podía pelear con nadie. No era que los padres iban y hacían un escándalo porque hicieron bullying a mi hijo. Navegamos en el bullying. Y ustedes saben las frases crueles de los niños. Al gordo se le dice gordo, al petizo petizo, al orejón orejón. A mí me decía muerto, cadáver, zombie. Hay días que me levantaba ojeroso y yo era este muerto de ¿cómo se llama? De la película mexicana, la última de Pixar. De Coco. Yo era la vieja de Coco. Yo estaba del otro lado. Era Coco. Decí que Coco no estaba, gracias a Dios. Dios fue afortunado conmigo, fue bueno. Porque si no me hubiesen dicho Coco. Me decían de todos los sobrenombres. Y ustedes dicen, te sobrepusiste. Pero me costó horrores. Porque uno después en la vida se para conforme esas palabras que te marcan. Claro, insisto, uno llega a la iglesia y te dicen, no, olvídese de todo, eres nueva criatura, un especial tesoro en las manos de Dios. Sí. Pero uno no deja de tener enraizado en la niñez frases, epítetos, adjetivos y esos avatares de la vida, esos infortunios que en algún momento nos redireccionaron, ni hablar de un abuso, ni hablar cuando un ser querido, cuando un pariente querido, entre comillas, te robó lo más preciado que tenías, que no era necesariamente la virginidad, sino la inocencia. A partir de allí, como dijimos hace unas semanas, quedas atascado entre dos pisos. Porque la niña a la que molestan o le invaden su sexualidad, luego se siente una vieja con otras niñas, pero a la vez una niña entre las mujeres grandes, y queda toda su vida sintiendo que algo generó. Más cuando le dicen que se calle para que ni siquiera pueda formar parte de una estadística. Y van por la vida dolidas y llevando esa mentalidad de adulto, infantil, a la vida de adulto, que es lo peor. De allí que les cuesta a mucha gente relacionarse con Dios. ¿Cómo puedes hablarle a Dios a una persona que tiene heridas infringidas?
Hasta nuestra sexualidad puede cambiar o queda afectada por ciertos incidentes. No podemos desconocer esto. Pero como el tema de este mensaje no es para que nos suicidemos todos en masa, porque me están mirando diciendo, ay, ¿cuándo nos matamos? La pregunta es, esa es la patología. ¿Cuál es la terapia? La terapia es cómo reconstruimos la vida. Ojalá tuviéramos una máquina del tiempo. Yo digo siempre, daría lo que sea por ver a Dante cuando tenía 8 años. Le diría, flaco, todo va a salir bien. Algunos de estos sonsos van a hacer fila para escucharte alguna vez. Yo le diría, todo va a salir bien. Vas a inspirar, vas a cambiar, vas a hablar. Yo le habría resuelto la vida al niño que fui, pero la vida no me da esa chance. No es una película de ciencia ficción donde puedo resolverle la vida. Debí haber confiado en Dios. Debí haber escuchado más cuando me decían, basta el día con su afán. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para futuro. Pero como todos, me llené de ansiedad. Y pensé que no tenía lo que hacía falta para salir adelante, para pelear la vida. Podía haber jurado que iba a quedar en la lona. Hoy podría ver a ese niño que fui y decirle, todo va a salir campeón, todo va a salir bien. Mamá va a sanar del cáncer, tu papá va a dejar el alcohol. Daría lo que sea por darle esperanza a ese flaco orejón Coco. Pero no puedo. Entonces, ¿cómo reconstruyo ahora? ¿Cómo reconstruyes tú la vida? Dios no lo deja librado al azar y Lucas 1:17 dice, y haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces, quiero que vean lo que humildemente creo Dios me dijo que te diga respecto a la terapia. Yo tengo hijos, como algunos aquí. Cualquiera de mis hijos lleva mi sangre y se para en mis huesos. Ese hijo es mi boleto para la próxima generación. Es mi chance, mi segunda chance y oportunidad de lograr algunas cosas. Cuando digo lograr algunas cosas no es proyectarme vicariamente en él. O sea, como yo no pude ser abogado, lo voy a hacer que él sea abogado. Porque los hijos son cartas en blanco para escribir. No son cartas en blanco para escribir que uno los hace imagen y semejanza. Los hijos son libros para decodificar. A veces uno quiere escribirlo y decir, vas a hacer así, vas a estudiar esto, vas a estudiar esto, porque yo no pude estudiar y vas a terminar la carrera. Y a veces le damos una carga que el hijo no quiere saber nada. El padre es actor y el hijo no quiere ser actor. Entonces no son cartas para escribir, sino son libros para decodificar. Pero cuando yo digo que los hijos son una segunda chance, es la oportunidad de lograr lo que no pude tener cuando yo era chico. Sanar a mi hijo, a mi hija, me termina sanando a mí. Amarlo es sanarme. Yo puedo ver a mi hijo simplemente como una extensión, como un producto de simplemente una copulación, nada más. Y tuve un hijo. Hay gente que tiene hijos y que tengan hijos no los hace hombres. Porque un par de testículos también los tienen los animales y no por eso son hombres. Tener hijos es saber que uno puede proyectar en ellos, transmitir, impartir principios, cosas que les van a dejar grabada para siempre. Es darle lo necesario para que alcance su estrella. Es pararlo sobre los hombros y decirle, bueno, vas a empezar de acá, no de acá donde empecé yo. No es que vamos a decirle a los hijos, vas a pasar la misma pobreza que yo para que aprenda. En lo posible tratamos de evitarle que pase o que tenga que transitar las millas que nosotros recorrimos. Un buen hijo recorre una milla menos que el padre, una vuelta menos para dar en las olimpiadas de la vida. Eso es lo maravilloso, que cuando yo lo sano a él, me estoy sanando yo. Entonces hago todo lo necesario para que él se sienta bien. Él es arcilla moldeable en las manos de un alfarero, que es su papá o su mamá. En la Biblia la paternidad divina se ve cuando Dios habla desde los cielos y dice, este es mi hijo en el cual tengo complacencia, cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo. No hay cosa más linda para un hijo que el padre le diga, estoy orgulloso, así tu padre no tenga estudios académicos. No hay ninguna frase que supere a lo que te diga tu papá. Es la aprobación paternal que hace que el chico flaco corra más que el resto de la clase. Es la aprobación materna, bien hecho, hijo, que hace que uno soporte los ruidos extraños de la noche o se aguante los mosquitos en un campamento de verano. Bien hecho. Cuando uno actúa, uno busca entre la multitud el rostro conocido de quien nosotros amamos. Y si ese rostro falta, uno se siente mal. Mi papá nunca fue a verme.
él siempre estaba ocupado. Y yo de tanto en tanto actuaba de soldado, hacía junto a los próceres así, y decía, empanada, calentita las empanadas. Yo me sentía Shakespeare, haciendo Shakespeare. Y yo miraba siempre a ver si mi papá y mi mamá venían para que me dijeran, qué negro candombero, nadie te supera. Nunca estuvieron. Pero yo necesité esa aprobación. Yo creo que la estima hasta del Señor se sanó. No sé si estaba mal antes, pero digo, no se sanó, se afianzó. Cuando el Padre dice, este es mi hijo amado. Creo que eso es lo que uno necesita como hijo. Y uno llega a ser padre y dice, a mí nunca me dijeron nada. No te voy a decir que digas amén, pero muchos no nos dijeron nada. Nos robaron nuestros héroes. A muchos nos robaron nuestros padres. O el alcohol, o que se murió, o que se divorciaron. Pero las necesidades de los hijos no cambian. Es doloroso admirar a quien no está. Muchos de ustedes crecieron haciendo deporte con las gradas vacías, sabiendo que no te iban a ver. Otros colorearon sus obras de arte con crayolas, sabiendo que no ibas a poder pegarlo en la nevera ni regalárselo a nadie porque no le iban a dar importancia. Y uno insiste por un tiempo hasta que un día te cansas de danzar solo la melodía de la niñez. Y entonces tira las crayolas a un costado, pinchas la pelota y algunos compran un arma o se llenan de aparatos tecnológicos, de tablets, de cosas que los conectan con gente que está fuera del hogar. Pero el vacío lo vamos a llenar de alguna forma. Buscamos llenar ese vacío. Porque la imagen de un padre para un niño es el testimonio viviente de lo que puede traer el tiempo. Sí o sí. La imagen de un padre es el testimonio de a dónde nosotros vamos, o de una mamá. El papá es la primera definición de masculinidad que uno tiene. Mamá es la primera definición de feminidad. Y la ausencia de ambos o de uno hace que busquemos llenar el vacío de alguna forma. Y si la iglesia no lo llena, lo llenará la pornografía. Y si la pornografía no lo hace, lo llenará las drogas y los carteles o lo que sea. Ustedes dirán, ¿tan así? Sí, porque uno tiene la necesidad de buscar aprobación. Hay muchas estrellas de Hollywood que necesitan creer que un Oscar sobre la chimenea les va a cambiar la vida. Y un día colocan el Oscar sobre la chimenea, llegan a lo más alto que puede llegar cualquier ciudadano, que es la meca de Hollywood, y no sé qué hay en la cima que los asusta tanto, pero terminan quitándose la vida en una bañera de lujo. Y nos preguntamos, ¿no será que estos niños siguen necesitando lo mismo que nosotros? Nada más que la vida adulta ni los juguetes caros hacen que puedan reemplazar esa ausencia, ese dolor. A mi humilde criterio, yo creo que la ausencia de un padre, la orfandad, se soporta más cuando el papá está bajo tierra. El peor sentimiento de orfandad es cuando tu papá duerme en el otro cuarto y te sientes solo. Cuando no sientes hogar, cuando te sientes un corazón sin techo, eso es lo más duro. Jesús, deben recordar la historia, que llega presuntamente tarde a ver a un amigo que está muy enfermo llamado Lázaro. Llega 4 días tarde según sus hermanas Marta y María, y le dicen, si hubieses estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Y Jesús lloró. Es uno de los pocos episodios que dicen que Jesús lloró. Y entonces dijeron los judíos, miren cómo le amaba al amigo. Aún así, no obstante, Jesús hizo quitar la piedra y entonces le dijo, Lázaro, ven fuera. Y resucitó al amigo. Entonces, mi idea de un héroe, mi humilde idea de un héroe, es alguien tan tierno, lo suficientemente tierno como para llorar en el funeral de un amigo, pero lo suficientemente fuerte para resucitar lo que está muerto. Fue tierno para respetar la debilidad y el dolor de las hermanas de Lázaro, Marta y María, sus amigas en común. Pero después asumió la responsabilidad y dijo, bueno, a resucitar lo que está muerto, no a quedarnos a llorar. No sepultó el trauma y dice, Jesús lloró y a partir de ahí se murió triste. No, dijo, bueno, ya lloré, ahora voy a resucitar a mi amigo. Esto en todos los órdenes de la vida es igual, no se puede llorar todo el tiempo. Yo tenía una tía que vivía llorando. Hermosa la tía porque parecía una actriz, pero llegaba y lo único bueno que traía pasteles o tortas para comer. Pero yo siempre pensaba, además de hacer pasteles, que alguien encierra a esta mujer. Porque dejaba una mala onda en la casa. Decía, ay, Nelly, no sabes, me encontraron arenilla en los pulmones y me encontraron tierra en el corazón y tengo también piedras en la vesícula. Te daban ganas de decirle, tía, casate con un albañil y que construya, ¿qué querés que haga?
Sí, y hablaba de enfermedad. Ay, no sabe la Mabel, qué mal que está, que de mejorar. Tiene cirrosis esa mujer, seguro que tiene cáncer. Tiene cáncer. Ella disfrutaba, era una morbosidad hablar de enfermedad. El secreto ir a hacerse los análisis, porque no decía análisis, decía análisis. Me hice el análisis. ¿Y te encontraron algo? ¡De todo! Ese era un trofeo que tenían que traerse. La peor decepción para la tía, ir a hacerse los análisis y que estaba todo bien. ¿Qué te dijo? Estaba todo bien, pero no le creí. No le creí. Me dijo que era benigno el tumor. Es maligno, yo sé que es maligno. Disfrutaba. Y hay gente que disfruta la autoconmiseración, el tenerse lástima. Y yo creo que hay un tiempo para llorar, porque en las 28 temporadas de Salomón dice tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de plantar, tiempo de cosechar. Pero uno no se puede quedar todo el tiempo llorando. Jesús lloró por su amigo, lo cual muestra de que él tenía su costado anímico que le dolía, pero después ordenó que levanten a su amigo, que corran, enjugó las lágrimas y asumió la responsabilidad. Dijo, no puedo quedarme llorando. Entonces, si uno quiere resucitar una relación, uno tiene que primero dejar de llorar. Y tiene que hacer que esa relación se restaure. Si tienes que meterte en el sepulcro de las drogas para rescatar a tu hijo, tienes una sola chance para hacer eso. Si tienes en un momento que levantar en la cuneta de la calle a tu padre ebrio, tienes una segunda chance de hacerlo. Y tú dices, sí, pero mi padre no estuvo como el mío, no estuvo allí, fue abandónico. Y sí, es doloroso acercarte a la mirada fría, a veces impersonal, de una mirada indiferente de un padre que a lo mejor nunca sentiste que nunca te quiso. Pero es una sensación de sanarse uno mismo. Uno da porque le gusta dar, ni siquiera porque el otro se lo merece. Yo amo porque me gusta amar. Entonces no importa qué pasó en la vida que te separó del ser querido, cuando uno termina de llorar, se tiene que comenzar a levantar. Como hablamos las semanas pasadas, uno tiene que abandonar la cama del hospital para alguien que está más grave. No puede quedarse en la cama, se necesitan camas. Hay gente que pasa peores cosas que las que estás pasando. Uno tiene que decir, bueno, voy a resucitar. La tragedia de María era pensar que era demasiado tarde, porque a veces la situación apesta. De hecho, que le dijeron, Jesús, mi hermano hiede, hace 4 días que está envuelto ahí. Hiede. Está pútrido. Y sí, cuando estás resucitando algo no va a tener buen olor. Uno a veces tiene que amar por encima de la peste. Miren, escuchen esto. Si tienes aliento, si vives, quiero que aprendas esto por tu salud mental, emocional y espiritual. Nos vamos a decepcionar. La gente decepciona. ¿Por qué? Porque nosotros decepcionamos. No se puede vivir diciendo yo amo al que no me decepciona. ¿Quién puede tener un amigo que diga a mí nunca me decepcionó? Te va a tocar que a las 3 de la mañana quieres hablar y el amigo te dice no puedo hablar, estoy con mi mujer. Te va a tocar que necesitas que tu amiga viaje y te dice no puedo, ahora no tengo dinero. ¿Qué sé yo? Desde eso a decepciones más profundas. No hay gente que busca iglesia donde busca un pastor que no me decepcione. Ya te digo, está fregado conmigo porque yo te voy a decepcionar. Hay cosas que no te van a gustar. En vez de buscar amigos, pastores, iglesias que no nos decepcionen, tenemos que convertirnos en personas que no decepcionamos. Tú dices, voy a la iglesia esa y nadie me saludó. Hay gente que no viene porque es una iglesia muy grande y nadie te saluda. Y bueno, necesitamos un saludador. Párate como el Papa Francisco, así, ¡ey! Saluda. Capaz que cambia la atmósfera. Uno tiene que decir, voy a aportar, en vez de quejarse, que no nos conozcan por todo aquello a lo que nos oponemos, sino por lo que proponemos. Porque el pecado de omisión, de omitir, es peor que el de comisión, el de cometer. Cuando uno omite dar, cuando uno omite amar, no, es que a mí me van a herir. Y sí, amar duele. Si uno quiere resucitar una relación muerta, va a doler. Vale la pena la resurrección. No podemos permitir que las heridas superen nuestra decepción, porque vamos a morir solos, amargados, intransigentes, inflexibles. Uno tiene que decir, bueno, ¿quién tiene padres perfectos? Si alguien tiene un papá perfecto, vení que te oro por el Alzheimer porque no te acordás. ¿Quién dice mi papá, un prócer, mi mamá? ¿Qué papá es perfecto? ¿Quién tuvo?
No fueron perfectos porque tú no eres perfecto como padre. ¿Quién tiene hijos perfectos? Hay un momento que tener 5 dedos en cada mano no es perfección, es ser normal. Después los hijos van creciendo, uno los cría como puede y no hay hijos perfectos. Miren, cuando mi madre partió a la eternidad, yo aprendí que los muertos no hablan, no pueden escuchar. Recuerdo que tenía 1.000.000 de interrogantes sin resolver en mi corazón y lloré. A pesar de que ya tenía muchos años de vida, lloré por las preguntas que quería hacerle. Lloré por los bisnietos que ella nunca iba a poder ver. Lloré por mi padre, que sabía que no se iba a volver a casar. No por una decisión de mi padre, porque si no, nadie aguanta a mi padre como mi mamá. Y a pesar de los defectos de mi madre, yo lloré por sus intentos de proveer, de amarme, de protegerme, porque fue la primera persona que me escuchó. Y yo recuerdo que ella me aplicaba la ley fría. Ella era Miss Freezer. Y cuando yo no pude terminar en la escuela secundaria, mamá dijo, ¿sabes lo que me duele? Me duele esto, desgraciado. El desgraciado es que me había caído de la gracia de ella. Me duele que nunca vas a colgar un diploma en la pared. Y vas a tener que romperte los dedos como tu padre para trabajar. Y 3 días sin hablarme, porque la vieja era así, era Putin. Fría. Putin, así, no te hablaba más. Entonces, 3 días sin hablarme la vieja. Y yo dije, algún día voy a colgar un diploma. Pero claro, no había cursos de internet, no se había inventado el internet. Y la vida, la providencia divina hizo que me dieran llaves de la ciudad, reconocimientos, doctorado. Gente siempre inconsciente que anda dando esas cosas. Entonces cuando las empecé a colgar en la pared y me hice toda una oficina, dije, la voy a traer a la vieja y le voy a mostrar la oficina y decir, métete ahí y lee los cartelitos, ahora vengo. Toma, para que aprenda, para que me diga, ¿y ese? ¿Qué tal, nene? Te dice, pero grande, ¿querías eso? Sí, porque de alguna forma yo quería decirle, mirá, Dios, la vida me permitió tener lo que no me pudo dar académicamente una escuela, un colegio, ¿no? Pero me di cuenta que cuando quise hacer eso, mi mamá ya empezó a ver empecé a ver que su senilidad avanzaba, que devariaba, que preguntaba cosas venidas de la nada, que el Alzheimer empezó a cobrarse su víctima y su cerebro ya no era el mismo. Y una mujer que leyó tanto y hacía crucigramas y parecía tener respuesta de todo, ya no escuchaba, ya no podía hablar. Así que un día recuerdo que supe que se fue, aunque estaba en la otra punta del mundo, aunque estaba en Argentina. Era una hora silenciosa y quieta de la madrugada, de marea baja. Y yo supe que ella se estaba yendo porque sentí como que se acercó a la cama y me dijo, Dantecito, como cuando me llamaba para ir al colegio, pero esta vez era para despedirse. Así que le dije que entre nosotros no había cuentas pendientes, que le agradecía que ella fue la primera que me escuchó, que de alguna forma le agradecía que eso me paró ante un gentío en mi vida adulta. Y una vez que no teníamos cuentas pendientes entre los dos, la dejé ir, le deseé buen viaje. Y ya a la media mañana, cuando alguien por las redes sociales me daba el pésame, yo supe antes, 2-3 horas antes, que ella se había ido, había partido a la eternidad. Mi mamá peleó todo lo que pudo y cuando la pelea era desigual, entera, se fue. Decidió no pelear más. Ahí es cuando entendí que ya no puedo hablar más con mamá hasta que me la encuentre en la eternidad. El gran ausente es mi padre, o lo fue, quien sigue vivo. Por eso digo que el peor sentimiento de orfandad no es cuando dices yo lo vi partir, porque ya está, mal o bien, se fue, como la brisa que tocó tu cara esta mañana, se fue. El tema es cuando está vivo. Yo siempre fui envidioso, y no voy a decir santamente envidioso. De esos equipos de padre e hijo, de esos padres que se revuelcan en la alfombra con sus hijos, le hacen cosquillas en la panza porque no lo tenía. Hubiese dado cualquier cosa porque mi padre jugara conmigo. Y cuando yo veo un padre mal o bien, sexagenario, septuagenario, que tiene sus orejas grandotas, porque vieron que cuando nos vamos envejeciendo las orejas nos crecen como los cocker. Uno escucha menos, pero la oreja se va agrandando. Y otras partes que no te voy a contar, pero que también se van agrandando, no sé para qué. Y a mí me dan ganas de decirle, no importa, eres bendecido, que lo tienes.
Porque el verdadero ausente no es el que murió, sino que no importa cuán deteriorada pueda estar la relación con tu padre o con tu hijo, yo creo que si uno encuentra la manera de resucitar eso, uno también deja de llorar, uno se sana a sí mismo. Yo por lo menos tengo recuerdos con mi padre, pero hay algunos que jugaron toda la vida en los campos de fútbol de la vida y nunca vieron entre las gradas el rostro que les gustaría. Yo he estado ante un gentío en un estadio, te confieso, yo una vez le dije a mi papá, papá, esto va a sonar muy argentino, muy petulante, pero te lo voy a contar cómo pasó. Porque era la manera que mi papá entendiera, aunque ustedes lo tomen como falta de humildad. Le dije, papá, voy a hacer un evento, un show en River Plate, en el Monumental, el estadio más grande de Buenos Aires. ¿Y es lejos? Es como media hora de acá, pero te llevo. Ah, muy lejos, hay que estar parado. Papá, River lo llenaron los Rolling Stones. ¿Y U2? ¿Quién? Peor todavía. Billy Graham. Y yo voy a estar ahí. La gente va a llenar el estadio para escucharme hablar. ¿Y no van a sacar fotos? Sí. Tráeme una foto, me dice el viejo. Uno puede escuchar el rugido de la multitud, pero uno extraña un rostro. Ahora usted dice, bueno, yo también, a mí también me pasó. Un día dice David, el rey David le dice a Jonathan, mañana es nueva luna y serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. 1 Samuel 20:18. Entonces yo pienso que si uno puede llenar el asiento vacío de la vida, tiene que hacerlo. Aunque tengas que desintoxicar a tu papá para que te escuche un rato. Daría lo que sea por 5 minutos con la vieja, pero no con Alzheimer. Porque los últimos años me decía, ¿fuiste a la escuela? Mamá, ya no vi más. Abrigate. ¿Fuiste a la escuela? Se ve que cuando yo no le colgué el diploma, dijo, a este lo meto en la escuela y lo dejo encerrado ahí. Yo daría 5 minutos para contarles que la vida me trató bien, que Dios fue fiel, que sus libros ayudaron, que tenía razón, que ser autodidacta, que la neurogénesis nunca se detiene, que uno siempre puede aprender, que uno no termina de aprender cuando cuelga un diploma en la pared, si uno va por la vida como un aprendiz. Uno puede sumar inteligencia, sumar intelecto. Yo quisiera decirles tantas cosas, supongo que esas pláticas las tendré que tener en el cielo, pero no daría cualquier cosa por charlar eso aquí. Pero a veces siento que no puedo y mi papá tampoco porque está internado y porque cuando voy, él quiere hablarme de que el otro hermano que no me visita y tu hermano no me visita. Hace poco fui, tu hermano no me visita y los nietos, papá, estoy acá, yo sí estoy. Pero tu hermano es un desgraciado, no sé quién lo habrá parido y ustedes lo parieron. Y le digo, pero acá estoy. Ajá, Ay, tu cuñada, lo que es papá. Porque yo sabía que si lo sanaba, me estaba sanando yo. Entonces, si tu padre está vivo, encuéntralo. Y si tu padre ha muerto, sé padre para tus hijos. Siempre se puede enmendar. Sé madre para tus hijos. Dales lo que te hizo falta. Dales lo que te hizo falta. A veces uno se va mirando al espejo y se va convirtiendo en ese hombre que no quiere ser o en esa mujer que no quiere ser. Hay mujeres que dicen, ay, cada vez me parezco más a mi madre. Y sufren. Pero no solo porque heredaste la sentadera, sino porque te vas pareciendo en el carácter. Y a veces yo me encuentro repitiendo frases de mi papá que me hielan la sangre. Y entonces en vez de decir, bueno, yo me parezco a mi papá y que... En vez de decir eso, digo, no, yo voy a retener lo bueno, la cultura de trabajo, los valores, pero lo malo lo voy a cambiar. Entonces a lo mejor hay gente que dice, yo ya no tengo mi papá. Bueno, no tengo mi mamá, pero tienes hijo. Si no tienes padre, puedes ser padre. Convertirte en todo lo que deseaste tener. Darle a tus hijos lo que perdiste. Liberarte de llorar por los divorcios, por los abusos y abrir los brazos a tus hijos. Y cuando hablo tu hijo, es tu hijo. Este mensaje yo lo llamé, aún eres mi hijo, porque el hijo puede estar muriéndose de sida, haber cambiado de sexo, ser presidente de la república. Sigue siendo tu hijo. Es tu hijo y lo va a ser siempre. Es tu hijo. Porque a veces está la bobería de pensar, sí, pero ahora que estás, ahora que es homosexual, ahora que cambió de sexo, ahora yo no sé, primero que cambie tu hijo.
Si no abraza, no se sana, no cambia el dolor, lo que puede traer, que es mucho más que su elección sexual, o lo que ha hecho con la vida, o el despadre que ha hecho. Porque puede ser que tu hijo sea despadroso, pero eso no lo heredó de los indígenas, ¿eh? Eso no vino de los mayas. Cuando el hijo pródigo se levantó de comer entre los cerdos y dice, voy a volver a mi papá, a mí me sorprende que en la historia de Jesús su papá nunca le dije, te lo advertí. El viejo estaba allí, artrítico, cerrando los ojos, mirando calle abajo. No había un solo día que el viejo no veía a ver si un día el hijo que dilapidó la fortuna iba a volver. Y la historia dice que cuando el hijo viene maloliente, mugriento, de estar apacentando cerdos, un hato de cerdos, a él no le hizo falta muletas ni andador, saltó la reja y se fue corriendo a abrazar al hijo. Dijo, tú eres mi hijo, y lo abrazó. No necesitó nada. Hay tiempo que es momento, temporada de abrir los brazos, hombre. Hay momentos que hay que abrir los brazos, mujer. Hay que dar la bienvenida a pesar de la falla, de los errores. Que el amor sea más fuerte que las heridas que te separaron. Eso es lo que ha hecho grande a esta congregación. Que el amor sea más fuerte. ¿Sí? Le digo, cuando yo aconsejo a alguien y me dice, no sabes lo que acabo de hacer, yo le digo, pero sabes que Dios te ama, ¿no? No, pero te voy a contar lo que hice porque... Pero no, ahora me contás. Pero estás comprendiendo lo que te digo, Dios te ama. Y de pronto su mirada cambia. Porque a veces pensamos que estamos más cerca de Dios si vamos más a la iglesia, si vamos a la comunión, si vamos a la misa. Y Dios te sigue amando, eres su hijo, siempre. ¿Por qué lo sé? Porque soy padre. Quiero lo mejor para mis hijos, pero si alguno de ellos fallara en la vida, en su moral, en sus principios, yo sería el primero en estar a su lado. Soy así hasta con mis amigos. A veces me dicen, ¿cómo te sacás foto con ese político corrupto? Porque es mi amigo, que tengo la culpa que se hizo político y corrupto. Es mi amigo. Y los amigos están en las buenas, en las malas, y yo voy. Y aunque me consta que ahorcó a la suegra, con ganas de felicitarlo, yo voy ahí y me quedo con él. Porque es mi amigo. Y puede divorciarse y le puede ir mal. Yo no busco amigos perfectos. ¿Por qué? Porque si yo no soy perfecto, yo no puedo pedir lo que no ofrezco. Quien quiere ser mi amigo me tiene que querer como soy. Con mis argentinismos, con mis errores, con mi intensidad, con mis síndromes. Me tiene que amar como yo soy. Me molesta cuando alguien me dice, cambia para que te acepte. ¿Y por qué tengo que cambiar si no sos la Madre Teresa vos tampoco? Nadie orina agua bendita acá. Entonces, si no orinamos agua bendita, uno no puede pedir perfección al otro. Y el padre, cuando ve al hijo que viene embarrado y lo ve que viene, va volando y lo abraza y le dice, quiero que vuelvas a casa. No le pregunta nada. Y siempre me dije, ¿por qué no le dijo, te lo advertí? ¿Por qué no le dijo, yo te dije? Porque yo te lo dije, se merecía. ¿Qué hubiese dicho una madre? El hijo viene y te dice, mami, dame todo lo que me corresponde y me quiero vivir solo. No quiero que me atiendas más ni me controles, voy a vivir solo. Y dice, anda, lávate los calzones solo, anda, ya vas a volver. No te necesito, ni un huevo sabes hacerte. Y se va. Y la madre lo espera porque lo ama. Sabe que el hijo la va a necesitar. A los 3 meses vuelve, ma, ¿te quedas callada? Ay, las Teresas Calcuta. Ay, no, yo la amo. ¿Te quedas callada? No. Mira, ahora que te bañaste, quiero que hablemos. Te lo dije, es como un placer que le sale de acá. Hasta que no lo vomite, ella no va a estar bien. No estoy dejando exento a los varones, pero digo, las mujeres, yo porque tuve mamá, son así. Te lo dije. Porque aparte son profetas, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, te vas a romper la cabeza y cómo me voy a reír. ¡Paf! Y claro, Walter Mercado, reencarnar.
Y en la parábola de hijo pródigo, el padre no se regala, él te lo advertí. Ni él te lo dije, ni pasa nada. Va y lo abraza. ¿Qué sabía el padre del hijo para decirle te lo dije? ¿Qué sabía? ¿Qué es lo que sabía? Que yo no sé en la historia. Yo no sé. Bueno, me costó dilucidarlo, pero creo saberlo. Creo que, a pesar del cabello mugriento y del olor putrefacto del muchacho, se le colgó del cuello porque él sabía que cuando tocara a su hijo, se estaba tocando a sí mismo. Ese viejo no tendría seguramente un padre vivo. Y estoy seguro que le quería dar al hijo lo que él no tuvo. Y estoy seguro que él habrá recordado los propios errores que él cometió cuando joven y su padre capaz que no le perdonó y nunca lo recibió. Y en lugar de que ese patrón genético viajara en la familia y él le hiciera a su hijo lo que le hicieron a él, un día decidió revertir la maldición y lo abrazó. Y el hijo dice, papá, huelo mal. Aún eres mi hijo. No sabe lo que me mandé. Aún eres mi hijo. ¡Ey! ¡Fiesta! Un cordero, preparen algo, un asado argentino. Y vino de Mendoza, Argentina, porque en la Biblia cada vez que habla de vino argentino. Sépanlo, se los regalo de parte del corazón. Y preparen porque mi hijo ha vuelto. Se había perdido, pero sigue siendo mi hijo. Así que, mi querido, yo quizás no sé si tienes papá vivo o no, o si eres padre, pero de algo estoy seguro, eres hijo. Lo que puedes no tener es un hogar. Puede que seas un corazón sin techo que navega a los 40, a los 50, a los 60 y quiero decirte bienvenido a casa. Aún eres mi hijo, aún eres hijo de Dios, aún puedes sentarte a la mesa. No saben cómo me cambió a mí la vida cuando empecé a ver a Dios así. Porque la religión me ponía un montón de condiciones. Bueno, si vas a hacerte cristiano tienes que dejar esto, adoptar esto, cambiar lo otro. Y un día alguien me dijo, no, a ver si nos entendemos. Dios te ama porque eres hijo. Dios te ama lo que sea. Después por amor vas a cambiar. Por amor vas a enmendar. Por amor vas a querer honrar el amor que te dan. Pero la fidelidad no surge como resultado de una condición eclesiástica o de una denominación. El amor y la fidelidad surge a partir del amor, cuando uno se siente amado. Y a lo mejor hace tiempo que extrañas el abrazo del padre, del viejo. El abrazo del que te dice, bien campeón, bien hecho muchacho, bien hecho pequeña. Y si tuviste la fortuna que fue un buen papá, lo recuerdas. Y te hace falta, yo sé, nos hace falta. Pero uno puede enmendar, uno no puede llorar en la puerta de la tumba de lo que nos pasó, de lo que pudo haber sido, de la vida que pudimos haber tenido. Ya está. Lo que pasó, pasó, viviste, como digo siempre, como pudiste. Cada uno hizo lo que pudo. ¿Quién es buen padre acá? ¿Quién dice yo soy excelente padre? Nadie. Cuando aprendemos a ser padres somos abuelos. En aprender a vivir se nos va la vida, decía Joan Manuel Serrat. Y yo lo creo. Uno hace caminante al andar. La cosa es que uno tiene que enmendar como padre. ¿Qué importa si en esta historia eres padre o eres hijo? Trata de enmendar. Porque tus padres, si los tienes, se irán como la brisa de la mañana. Y si tienes hijos, Dios te da una chance. Sé ese cómplice, ese amigo. Por lo menos yo intento torpemente ser el padre que no tuve. Trato que mis hijos encuentren en mí alguien en quien pueda confiar. Y tal vez algún día ellos hablan de que no lo fui. Pero nunca dirán que no lo intenté. Nunca dirán que no puse cada átomo de mi ser, cada fuero más íntimo de mí en tratar de enmendar. Yo no voy a llorar por la vida, por las cosas que me faltaron, por las tablets que no tuve, por el internet que jamás soñé tener. Yo voy a celebrar que estoy vivo y a tratar de enmendar, de inspirar, de ayudar, de amar. No permitir que mis heridas interfieran en el camino del amor. Mi querido, la vida puede que te haya tratado mal, yo lo sé. Yo desconfío del que no cojea porque si has vivido lo suficiente tienes cicatrices. Y esas cicatrices de alguna forma hacen al hombre o a la mujer que eres. Lo cierto es que un día llegas y tienes que decidir. Si vivir mirando hacia el pasado, conducir un automóvil, mirando por el espejo retrovisor, seguramente vas a estrellarte. O decir, de tanto en tanto voy a mirar y enmendar. Tus padres no te hablaron, habla con los tuyos.
No te amaron, da amor. No te dieron, rompe ese egoísmo.